pues estas cuestiones les fueron por muchos años vedadas desde el origen del artículo 102, apartado B, en atención a que se consideró que se trataban de controversias entre particulares sin que se diera la posibilidad de que una autoridad o servidor público atentara contra los derechos fundamentales de algún trabajador. En la discusión que se generó en el Senado de la República con relación a esta reforma que se comenta, acertadamente se consideró que los derechos laborales son derechos humanos, que requieren del pleno reconocimiento del Estado y que el desarrollo de nuestro país merece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los organismos locales en esta materia, asuman este vasto ámbito de competencia. Sobre esta materia, me parece de singular importancia señalar que los actos jurisdiccionales laborales continúan fuera del ámbito de las comisiones, puesto que carecen de competencia en cuestiones jurisdiccionales en general. Por lo que será muy importante que las actuaciones y determinaciones de los tribunales en materia de trabajo no puedan ser cuestionadas por tales organismos como decisiones estrictamente jurisdiccionales. Entre otras razones, pudieran esgrimirse las mismas que utiliza la Corte en la controversia constitucional cuando se cuestiona una resolución jurisdiccional. Ya tenemos muchos precedentes en controversia o en vía de controversia, en donde viene un municipio o viene un estado o un poder ejecutivo local a cuestionar una decisión jurisdiccional de un tribunal contencioso administrativo o de un tribunal laboral, y la Corte ha dicho una y otra vez que son improcedentes porque son decisiones jurisdiccionales y sentencias en el ámbito de la competencia de los poderes judiciales de los estados. Hay muchos precedentes sobre estas materias, sobre esta materia en particular. Me parece entonces de singular importancia señalar que los actos jurisdiccionales laborales continúan fuera de las comisiones, puesto que carecen de competencia en cuestiones jurisdiccionales en general. Nosotros mismos declaramos la improcedencia de cuando se cuestionan estas decisiones. Es decir, no se pueden cuestionar las decisiones en materia laboral ante estos organismos. Entre otras razones, les decía, pudieran esgrimirse las razones que hemos dado en algunas controversias. Finalmente, se integra la posibilidad de investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuya facultad antes correspondía a la Suprema Corte. Anterior a las reformas que se comentan, es importante para este foro que mencione algo sobre el artículo 97 de la Constitución General de la República, que establecía esta importante facultad que no era de naturaleza jurisdiccional propiamente para la Suprema Corte. Del ejercicio de esta atribución, y lo comparto con ustedes y lo conocen, se desprendieron pronunciamientos jurídicos de alta relevancia. Se inicia, por ejemplo, todo el sistema de la transparencia, lo que fue la cultura del engaño, recordarán Aguas Blancas, y del acceso a la información pública veraz y la transparencia, por supuesto. Sin embargo, la Corte carecía de mayores efectos que la investigación solamente realizada por el Altísimo Tribunal, o ya sea por algunos de sus integrantes o comisionando a algunos jueces o magistrados federales para hacer del conocimiento a las autoridades competentes. Así, el Pleno de la Suprema Corte estudió violaciones de derechos humanos en casos como Aguas Blancas, como Atenco, como Oaxaca, como Puebla, o más recientemente los lamentables hechos ocurridos en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Y en muchas ocasiones
fueron citados funcionarios del más alto nivel, como gobernadores o como secretarios de Estado. Yo recuerdo con toda claridad, por ejemplo, cuando el ministro en retiro, don Juventino Castro, y don Humberto Román Palacios, que ya no está con nosotros, solo se nos adelantó, citaron al gobernador del estado de Guerrero en el caso de Aguas Blancas y llegó a la Corte a hacer su declaración. Hoy el constituyente ha trasladado esta atribución a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, un gobernador de algún estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. En este aspecto, me parece interesante otorgar dicha facultad al organismo especializado en materia de investigación de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, me resulta debatible que esta se reserve a los casos en los que se ha solicitado solamente por un Ejecutivo Federal, por el Congreso de la Unión, por algunas de las cámaras o por algún gobernador de alguna entidad o jefe de gobierno, las legislaturas estatales o cuando así lo estime pertinente la propia comisión. Pues no se contempla algún mecanismo de legitimación para la ciudadanía que se encamine a instar al ombudsman para realizar el ejercicio de tal facultad. Este es un comentario que quería yo compartir. La recomposición social que necesita nuestro país no es cosa fácil, tampoco es a corto plazo. Requiere del esfuerzo, de la participación de todos los actores políticos, pero también sociales, a todos los niveles. Cada uno de nosotros, en el campo de nuestra acción, de nuestra competencia, sea pequeño o sea amplio, tenemos una oportunidad para marcar la diferencia, para aportar en el cambio y renovación que necesitamos como sociedad. Frente a la situación que atraviesa el país, las instituciones gubernamentales, las no gubernamentales, los actores sociales, la ciudadanía en general, debemos estar activos en hacer lo que esté de nuestra parte para sanear y remover todos los elementos que están descomponiendo a nuestra sociedad, a fin de lograr nuestras largas aspiraciones como nación, la paz, la seguridad, la tranquilidad. Como podrán advertir, con estas reformas constitucionales se abre un abanico de posibilidades, tanto normativas como interpretativas en materia de derechos humanos, que todos, servidores públicos y sociedad civil, tenemos como herramientas ante esta gran y grave responsabilidad. Pero estoy convencida de que los derechos fundamentales tendrán un evidente efecto expansivo. Estoy convencida de que esta cultura de los derechos se verá traducida en una mejor tutela, en una mayor protección y en una garantía más eficaz de los derechos de todos. Me parece que debemos asumir esa responsabilidad histórica que pocas generaciones tienen la oportunidad de realizar, no solamente con entusiasmo, sino con la responsabilidad que amerita. Ojalá todos podamos contribuir a este esfuerzo. Este evento, este foro, es un gran punto de partida. Muchas gracias, Leti Bonifaz, por convocarnos.